Hola, muy buenos días a todos y qué gusto tenerlos aquí. Tenemos a Nicolás y a Juan David, ambos empresarios, emprendedores colombianos, jóvenes, que no solamente han demostrado ser buenos empresarios y tener buenas ideas, que es lo que necesita el país, sino que además han sido fieles creyentes en esta iniciativa que tiene la Bolsa de Valores de Colombia, que se llama Ascenso, y que la verdad es que la estamos poniendo a disposición de todos los empresarios y emprendedores del país. La idea aquí es que tengamos un mecanismo que hable el mismo lenguaje del emprendedor, que quizás con procedimientos distintos, con una visión 100% digital, de peer-to-peer, de llegarle directamente a las personas, le abra una puerta de financiación a estos emprendimientos y a estos emprendedores en el país. Creo que una de las grandes restricciones para tener dinámica empresarial en nuestro país es precisamente el acceso a financiamiento, y lo que la Bolsa de Valores de Colombia ha tratado de hacer con la plataforma de Ascenso es precisamente romper esas barreras de acceso a financiamiento, en particular en la etapa temprana de las empresas. Así que pues estamos aquí en esta conversación. Eh, de nuevo, Juan David y Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé, John, si quieres que hagamos un pequeño resumen de lo que ha sucedido en estos 3 años en Ascenso, o si entramos a la conversación directamente. Sí, Juan Pablo, yo creo que es contar desde sus inicios pues, lo que ha pasado con Ascenso. Traemos una muy buena comunidad de inversionistas y empresas, entonces sería muy bueno darle ese recorrido. Entonces, si te Perfecto. parece, Entonces, rápidamente, si quieres, tú me pasas aquí la presentación. Simplemente datos importantes de Ascenso en estos 3 años. Tenemos 136 campañas de financiamiento exitosas en casi que igual número de empresas. Hay algunas empresas que han repetido, entonces posiblemente en empresas son 125, 130 empresas, pero hemos ayudado pues a igual número de emprendedores y empresarios en Colombia. Lo más bonito de esto es que quienes realmente han puesto el dinero para financiar a los empresarios colombianos son 10.000 inversionistas colombianos que oyeron de la plataforma, que les ha ido bien y que han continuado invirtiendo y diciéndole a sus amigos que aquí hay una alternativa de inversión que no solamente es rentable y con un portafolio diversificado segura, sino que adicionalmente eh, están apoyando precisamente al emprendimiento en Colombia. Y más de 60.000 millones de pesos financiados. O sea que estas empresas, estas 125 empresas, digamos, han recibido en financiación en estos 3 años 60.000 millones de pesos, que ya empieza a ser una cifra que tiene masa crítica. Con esto lo que diría yo es que hemos logrado consolidar una alternativa de financiación totalmente novedosa, totalmente digital, para los empresarios en Colombia, y hemos demostrado que la cosa funciona, que le funciona al inversionista y que le funciona al empresario y al emprendedor. Y el reto que tenemos hacia adelante es precisamente cómo podemos crecer, escalar esta iniciativa de tal manera que no sean 125, 130 empresas, sino que sean miles y miles de empresas y de emprendedores los que logran financiarse a través de esta plataforma. Eh, Algunos datos rápidos. La campaña más grande individual ha sido del orden de 3, o sea, ha sido de 3.000 millones de pesos, o sea que hoy tenemos en la plataforma la posibilidad de financiar entre 100 millones de pesos y 3.000 millones de pesos, pero la verdad es que desde el punto de vista regulatorio tenemos un tope de 50.000 millones de pesos, o sea que tenemos un espacio todavía para recorrer, y sobre todo para acompañar a estos jóvenes emprendedores en su etapa de crecimiento, que puede que en sus primeras campañas hayan necesitado 100, 200 o 400 millones de pesos, pero en la medida que van creciendo posiblemente necesiten más. O sea que es viable venir al mercado de capitales, emitir un bono a través de Ascenso, un título, un valor de financiación colaborativa, pero es el equivalente a un bono, desde 100 millones de pesos. O sea que realmente le abrimos, esto es como la mayor democratización del crédito empresarial en el país. Desde el lado de los inversionistas, también creo que hay unas cifras bien interesantes. La campaña promedio tiene más o menos 340 inversionistas, y la inversión promedio es de 1.2 millones de pesos. O sea que esto es muy bonito porque, como decía, realmente estamos democratizando la financiación, no solo por las empresas que llegan, sino también democratizando desde el punto de vista del inversionista, que desde
digamos, desde 200.000 pesos puede empezar a invertir, y las reinversiones son desde 50.000 pesos, y la financiación promedio es de 1.2, o la inversión promedio de 1.2 millones de pesos. Tenemos todo tipo de inversionistas, unos muy pequeños, pero tenemos también otros ya con valores cercanos a los 500 millones de pesos, lo cual demuestra que para ese inversionista, pues esta es una alternativa de inversión bien interesante. Pasemos. En términos de empresas, aquí queremos resaltar algunas empresas, digamos, que tienen buen reconocimiento en el ecosistema de emprendimiento. Avi, por ejemplo, con 3.400 millones de pesos financiados a través de la plataforma en 2 campañas. Robin Foods, 4.000 millones de pesos financiados en 2 campañas. Y tenemos a Leal y Lentes Plus, con financiamientos de 500 y 1.000 millones de pesos. Pero obviamente, pues ahorita vamos a hablar con nuestros empresarios, Juan David y Nicolás, para que nos cuenten su experiencia. Y quizás en la siguiente lámina, lo que quisiera destacar es que, pero me gustaría más que Juan David y Nicolás nos contaran, pero lo que hemos visto es que algo de lo que hace muy llamativa esta plataforma de Ascenso es, uno, la visibilidad que se le da al empresario, o sea, alguien que está joven llegando al mercado, abriendo negocio, abriendo clientes, tener de la mano de la Bolsa de Valores de Colombia la posibilidad de tener en su portal expuesta su compañía y poderle contar al mundo a través de los canales digitales qué hace la compañía, cuál es su sueño y cuál es su ambición y qué servicios le está prestando a la comunidad, es algo que ha sido muy bien valorado por los empresarios, y la verdad nos llena de satisfacción porque es un valor agregado donde claramente pues, la bolsa puede ayudar a estos empresarios a darse a conocer, y de la mano, digamos, de una institución con la tradición de la bolsa. El otro elemento que tratamos de cuidar mucho es que es el empresario el que decide cuáles son las condiciones financieras en las cuales se va a financiar. Obviamente sus condiciones financieras tienen que ser acorde con las condiciones de mercado, pero los plazos de financiación, los periodos de gracia, si quiere financiarse a 1 año o a 3 o a 5 años, que son plazos que rara vez se consigue en el sistema financiero, en particular para este tipo de empresas, generalmente le prestan a uno a muy corto plazo, y lo que uno tiene que estar es digamos, reciclando esos créditos, pero le pone todo el riesgo al empresario. Aquí en el mercado de capitales, a través de Ascenso, uno puede hacer una financiación hasta 5 años, amortizable, que le da mucha más flexibilidad al empresario. Entonces, el plazo lo define el inversionista, dependiendo del tipo de producto, del tipo de, digamos, destino de los recursos, puede definir un periodo de gracia para capital, para el pago a capital, y la tasa de interés, siempre y cuando esté en los rangos razonables de mercado, también es una tasa de interés que puede ofrecer el inversionista, el empresario a sus inversionistas. Entonces, obviamente, pues muy atractivo puede ser ofrecer tasas de rentabilidad muy altas, debe ser muy atractivo para los inversionistas, pero muy costoso para la empresa, o al revés. Si pone una tasa muy bajita, puede que sea interesante para la compañía, pero a los inversionistas van a tener otras opciones mejores que invertir. Entonces, encontrando un rango razonable dentro de las condiciones de mercado, el empresario puede fijar esas condiciones. Yo creo que pasemos, John. Creo que estos temas ya los hemos mencionado. Yo creo que quiero destacar aquí simplemente, y para cerrar esta parte de la presentación y pasar a la conversación que puede ser más interesante, lo que estamos tratando de construir es una relación gana-gana con los empresarios y los inversionistas. La bolsa es una plataforma, estamos aquí para asistir a ambas partes de la conversación, y lo que queremos es que cada día más los empresarios confíen en el mercado de capitales, confíen en nosotros, y que los inversionistas encuentren alternativas de inversión. Como decía al principio, de manera directa, estamos pudiendo llegar directamente a esos inversionistas, quienes son los que evalúan el nivel de riesgo y obviamente la rentabilidad. Yo diría que para los inversionistas con una rentabilidad promedio en los últimos tres años superior al 11%, les ha ido muy, muy bien. Las empresas colombianas han demostrado además su juicio en cuidar los recursos que reciben de préstamo, con una cartera morosa muy, muy bajita, muy inferior a lo que tienen las entidades bancarias, lo cual habla también de la buena calidad del producto. Así que es una relación gana-gana entre empresarios e inversionistas. Nosotros estamos aquí ávidos de ideas, Juan David y Nicolás, a dónde nos lleva, a dónde nos sugieren que vayamos hacia adelante.
Evidentemente queremos crecer el producto de financiamiento, de deuda, que es lo que más necesitan los empresarios, pero también estamos trabajando en otras opciones de financiamiento, como pueden ser los bonos convertibles y las acciones. Yo cerraría ahí, John, para iniciar la conversación con Juan David y con Nicolás. Perfecto, Juan Pablo, gracias. Por favor, Juan David, Nicolás. Tengo una ambulancia justo abajo mío en este preciso momento. Me muere la pena. Tal vez le cedo la palabra a Nicolás primero. Claro que sí. Si les parece, hago un contexto de mi empresa y las campañas que hemos hecho en Ascenso. ¿O tienen alguna pregunta? No, claro que sí. Cuéntale aquí a la comunidad que nos está viendo quién eres, qué hace tu empresa, cómo ha sido la evolución y qué has logrado a través de Ascenso y por qué eso ha sido valioso para ti. Perfecto, buenísimo. Yo soy Nicolás Rojas y tengo una empresa que se llama Imagine Apps. En Imagine Apps somos una empresa de desarrollo de software que tiene como misión volverse la primera empresa de software global colombiana. Yo empecé programando desde muy chiquito, a los 13 años más o menos, entonces lo único que conozco es este camino de emprendimiento. Nosotros empezamos desarrollando software para empresas a la medida y con el tiempo comenzamos a desarrollar una plataforma para justamente ser más eficientes en el desarrollo de software y cambiar un poco la industria del desarrollo. Entonces hoy en día lo que tenemos es una plataforma de APIs as a Service que nos permite agilizar tiempos de desarrollo entre 50 y 70%. Cuando nosotros arrancamos la empresa, pues yo tenía 17 años y creo que sobra decir que a los bancos no les parece muy interesante un empresario de 17 años abriendo una empresa. Entonces, siempre estuve muy alejado de opciones de financiación con bancos tradicionales. De hecho, la primera vez que escuché de Ascenso me pareció muy interesante porque nunca había considerado la opción de financiamiento por fuera de un banco. Nosotros somos una empresa de servicios que crece orgánicamente. En 2020, en la mitad de la pandemia, estábamos organizando nuestro plan de crecimiento para el año 2021 y nos dimos cuenta que si queríamos cumplir con nuestras metas, teníamos que inyectar algún capital de alguna fuente, puede ser inversión o deuda. Evaluamos todas las opciones y naturalmente la mejor opción para nosotros en ese momento era deuda, no queríamos vender un pedazo de la empresa. Entonces fuimos a buscar opciones en bancos, pero la diferencia que vimos en cuanto a tasas respecto al producto que nos estaban ofreciendo en Ascenso, pues era muy grande. En ese momento, pues era pandemia, la tasa que tuvimos nosotros efectiva anual en Ascenso era alrededor del 10% efectiva anual. Y cuando lo comparamos con otros bancos, primero los bancos no nos daban el crédito para ese momento. Habíamos pedido una tarjeta de crédito en Bancolombia, la empresa ya tenía 2 años, estaba facturando, si no estoy mal, 1.000 millones de pesos al año, pero no, pues ni siquiera nos miraron. Entonces, descartados los bancos, hablamos con el equipo de Ascenso, con Melissa, y desde el primer momento nos entendieron muy bien nuestro negocio, nuestras necesidades, nos apoyaron estructurando el proyecto de inversión que creamos con Ascenso, estructurando la campaña, y esa primera campaña que hicimos en 2020 fue un espectáculo, se cerró en más o menos 40 minutos y para nosotros fue una sorpresa total, entonces súper contentos. 2 años después pagamos esa campaña antes de tiempo, más o menos 5 meses antes de tiempo, y hicimos una segunda campaña. También misma historia, pues ya éramos una empresa mucho más madura, cualquier banco nos daba crédito, pero hasta este momento la financiación siempre la hemos preferido por este tipo de opciones como Ascenso, que es nuestra única opción en financiación. Y hemos crecido un montón. Esa primera campaña de Ascenso nos potenció un montón. Cuando la hicimos éramos 20 empleados más o menos, ahorita ya somos 100. Estamos creciendo mucho en el mercado de Estados Unidos y seguimos creciendo orgánicamente. Entonces estamos muy contentos y la experiencia en Ascenso ha sido brutal. Hola, perdón, yo me desconecté. ¿No? Claro. Hola. Sí, lo escuchamos. No, perdón, Nicolás, es que me perdí el último pedacito porque se me interrumpió aquí el internet un segundo. Estabas en tu segunda campaña, pero no sé si ya habías terminado tu intervención. Sí, en resumen, hicimos una segunda campaña. Ascenso ha sido nuestra mejor opción entre todas las opciones neobancos, banca tradicional. No solo
por el hecho de que en términos financieros es mejor, sino también por el impacto que puede tener hacer una campaña en Ascenso en marketing. Entonces, cuando sale la campaña, el mismo Ascenso, la bolsa nos hace publicidad, nosotros en redes sociales claramente impulsamos mucho, pero la marca y como el espaldarazo que nos da en términos de marketing es muy bueno. Entonces, por eso siempre hay un valor agregado ahí más allá de la parte financiera. Y pues con la primera campaña de Ascenso crecimos más o menos 4.5 veces la empresa de 20 personas en 2020, ahorita 100 más o menos. Y seguimos creciendo con esta segunda campaña, esperamos llegar a mucho más. Excelente, Nicolás. Muchas felicitaciones. Te voy a dar una anécdota. Tengo un emprendimiento cercano, como sabes, que abrió una cuenta en un banco para, pues obviamente, todos los temas de los pagos y los gastos, etcétera. Y hoy en día, pues uno necesita una tarjeta de crédito para hacer muchos pagos digitales de servicios que consume. Solicitamos la tarjeta de crédito y nos dijeron que no, porque necesitaba 3 años de historia de crédito. Pero yo tengo la plata consignada en el banco. Necesitamos es un medio de pago electrónico para poder pagar. Y nos dijeron que todavía no podíamos tramitar una solicitud de esa naturaleza. Entonces, evidentemente, comparto y conozco de cerca el reto que tienen los emprendedores en este frente. Juan David, cuéntanos de tu empresa y de tu experiencia. Por supuesto, muchas gracias, Juan Pablo. Les cuento pues brevemente un poquito de Baba igual y cuál ha sido el impacto en nuestra campaña de ascenso estos últimos meses. Baba es una empresa de turismo. Nuestro objetivo es rescatar lo más auténtico de los destinos a donde viajamos. La empresa empezó en el 2013, pero en el 2017 es cuando coge rumbo y un enfoque hacia el mercado receptivo de turismo. Entonces, Baba empieza a atraer extranjeros principalmente a hacer viaje de turismo en Colombia. Yo estaba haciendo mi maestría en Estados Unidos cuando muchos de mis compañeros de clase me decían, queremos ir a Colombia, queremos ir a Colombia. Y contacté a mi cofundador, Juan Pablo Toro, y nos organizó el primer viaje de Baba trayendo estudiantes universitarios a Colombia. Éramos 150 alumnos del MBA de Harvard y fue una experiencia espectacular. Obviamente todavía la empresa está entendiendo y conociendo el producto, pero desde entonces acá hemos traído a más de 80 grupos universitarios, hemos traído a más de 7.500 viajeros a Colombia. Pues hemos empezado a crecer nuestras diferentes líneas de negocio. Los grupos universitarios siguen siendo un pedazo muy importante de nuestro negocio, pero en enero de este año empezamos a entender cuál era el arte de lo posible en el turismo en el país. Creemos que hay una oportunidad enorme para continuar creciendo. Identificamos 2 verticales de negocio nuevas a las cuales queríamos apostarle. Una es el tema de turismo de reuniones, que el acrónimo en inglés es MICE, que es Meetings, Incentives, Congresses and Events, y el turismo de lujo. Si comparamos las estadísticas en Colombia, lo que representa ese mercado comparado a países en el Caribe, comparado a México, es muy pequeño. Creemos que hay una oportunidad muy, muy interesante. Y de igual manera, también para un tema de diversificación de riesgo, empezamos a explorar, a abrir sedes en otros países. Nos presentamos un poquito los mismos retos que comentaba Nicolás y Juan Pablo, de que de cara a los bancos, los procesos pues para sacar créditos eran muy complicados. Nosotros estando en el turismo, pues el año 2020 fue muy retador por el tema de la pandemia, entonces nuestros estados financieros pues reflejaban, digamos, una variación muy grande, producto del COVID, que pues es muy entendible, pero los bancos quizás no estaban dispuestos a entenderlo o dispuestos a tratar de entender pues cuál era la fuente de valor de nuestro negocio. Y pues ahí fue cuando nos acercamos a Ascenso, hablamos con personas que habían hecho otras campañas, con personas de Avi, que son muy cercanas a nosotros, y contactamos a Melissa y tuvimos un proceso en mayo y junio de este año. La verdad fue un proceso espectacular. Desde que contactamos, desde que hablamos la primera vez con Melissa hasta que tuvimos el desembolso de los fondos que pudimos recaudar, pasaron 38 días. Recaudamos 1.500 millones de pesos, justo además durante elecciones, que pues también nos generó un poquito de incertidumbre y seguramente a los inversionistas también, pero en 9 días recaudamos los 1.500 millones de pesos, tenemos 1.025 inversionistas, de los cuales estamos muy orgullosos de que hayan confiado en nuestro proyecto.
y pues para nosotros, pues nuestro producto es Colombia, son sus destinos y más que sus destinos es las historias y las personas que hacen que los lugares a donde viajemos sean tan importantes. Para nosotros también se alineaba mucho poder contar con una financiación de crowdfunding muy alineada a lo que nosotros vemos, que Baba es una empresa de colombianos para los colombianos y poder ofrecerles a los colombianos justamente una oportunidad de inversión segura, atractiva y para muchos alineados con sus valores y sus intereses personales, pues era muy importante y Ascenso nos facilitó la oportunidad de hacer eso. Yo quisiera, doctor Córdoba, un poco, están llegando unas preguntas y es, bueno, ¿cómo se enteran de Ascenso y cómo es ese proceso de selección? ¿Cómo es ese proceso de yo toco la puerta y por fin estoy en una pasarela en donde voy a conseguir financiación? No sé si Juan David, empezamos contigo y después con Nicolás. Mira, eso es una de las cosas que destaco. Fue un proceso súper ordenado. Nosotros nos pusieron en contacto. Creo que el descubrimiento, pues para nosotros fue a través de otros empresarios que habían tenido campañas exitosas en Ascenso que hablaban, pues, bellezas del proceso y de los resultados que les permitió a sus negocios tener. Así, digamos que conocimos esta oportunidad. Y después el proceso fue muy guiado, o sea, Ascenso nos acompañó durante todo el proceso, primero Melissa contándonos y explicándonos, preparándonos pues para poder tomar una decisión informada, luego tuvimos pues todo el equipo de finanzas que nos hace toda la diligencia sobre nuestros estados financieros, entendiendo nuestro modelo de negocio, inclusive asesorándonos, ¿no? Nosotros al comienzo teníamos una visión de plazos y de forma de pago que justo este equipo de Ascenso nos aconsejó y nos dijo, oiga, pero ¿por qué no piensan hacer pagos bimensuales? O ustedes tienen una estacionalidad del negocio, ¿por qué no piensan en un periodo de gracia? Digamos que y más allá de entender nuestro negocio y hacernos la diligencia que por supuesto tienen que hacer, fueron unos asesores para nosotros en ese proceso. Y pues después, una vez pasamos por el comité de aprobación, pues todo el acompañamiento del equipo de mercadeo que nos ayudó a entender pues cómo grabar el video, cómo tiempos hacer los posts pues, para llegarle a esa comunidad que ya está en Ascenso y pues también a nuestros seguidores de nuestro proyecto personal también fue muy valioso. Entonces, creo que es un proceso rápido, pero muy ordenado, muy acompañado de la mano de Ascenso durante todas sus etapas. Y creo que eso pues también a nosotros como emprendedores nos dio una confianza de que Ascenso siendo nuestro aliado, pues estamos en buenas manos para poder conseguir esos recursos. Nicolás. Bueno, yo escuché de Ascenso también por referencias. No recuerdo exactamente qué empresa fue, pero también, como dice Juan David, un empresario que habló maravillas de todo el proceso. Los contacté la primera vez y creo que mi proceso no fue tan lineal porque cuando yo los contacté, la empresa todavía era muy pequeña. Ni siquiera me acuerdo en qué momento fue, pero sé que pues no dábamos para el tamaño objetivo que buscaba Ascenso en ese momento, estábamos hasta ahora arrancando. Pero el equipo de Ascenso pues revisó igual nuestra aplicación, revisó cómo estábamos, nuestra proyección de crecimiento y estuvieron muy atentos y muy pendientes porque también me dijeron, pues tal vez en este no es el mejor momento y pues probablemente a nivel financiero tampoco era un buen momento. Pero estuvieron acompañándonos para que cuando ya fuera el momento, pues ahí sí hiciéramos la campaña. Entonces, ellos estuvieron muy pendientes de nosotros en ese proceso de crecimiento que fueron varios meses, si no es más, 6, 7 meses, desde la primera vez que habíamos hablado hasta que ya la empresa estaba en un tamaño donde hacía sentido. Y ese acompañamiento del equipo también fue muy importante porque en términos de bancos tradicionales, pues simplemente te cierran la puerta y ya, chao, te vi. El equipo de Ascenso estuvo muy pendiente de nosotros y en ese proceso también acompañándonos y pidiéndonos actualizaciones de cómo íbamos. Y ya cuando era el momento, pues ya nos acompañaron en todo el proceso de preparación de los documentos, el due diligence, enviando todos nuestros estados financieros. Fue la primera vez que pedíamos un crédito de cualquier tipo. Entonces fue una experiencia para nosotros también muy interesante. Creo que era la primera vez que yo como persona pedí un crédito en general de cualquier cosa. Entonces fue una experiencia bien interesante para mí. El equipo nos acompañó un montón. Financieramente también nos apoyaron con esos tips que mencionaba Juan David, que Ascenso es muy flexible en eso. Entonces hay temas de periodos de gracia, que pago trimestral o mensual,
y eso nos ayudó mucho también para generar una liquidez extra, especialmente en la segunda campaña. La segunda campaña, que ya tenemos más experiencia, el equipo nos dio ahí varios tips de tal vez podemos dar una tasa un poquito más alta, pero con un periodo de gracia, entonces ganamos unos meses de liquidez y ese asesoramiento fue muy, muy bueno para nosotros. Juan Pablo, Nicolás, una pregunta, perdóname un segundo, que tu primera campaña fue en el 2020. ¿Cómo fue, cómo es eso en medio de la pandemia? Porque me imagino que uno está viendo una situación financiera difícil pues tú estás en el mundo fintech entonces o de software que pudo hacer la transición rápidamente a continuar trabajando desde casa sin problema, pero los inversionistas posiblemente estaban digamos, un poco, ¿qué será? Perplejos y a la expectativa de lo que iba a pasar. ¿Cómo te sentiste, digamos, de conseguir ese dinero precisamente en el momento más difícil de la pandemia? Muy impresionado. Lo que les decía hace un momento, yo no podía creerlo porque además fue muy rápido. Nosotros, pues, como bien dices, nosotros estamos en software en términos de adaptarnos al trabajo remoto y este tipo de cosas fue muy fácil, fue muy natural. Ya veníamos trabajando remoto. Pero a nosotros igual la pandemia nos dio duro, teníamos varios clientes en sectores que se vieron afectados, food service y otros similares. Marzo 2020 fue nuestro mejor mes y hasta ese momento. Abril ha sido nuestro peor mes en la historia de la empresa. O sea, caímos como 75% en ventas. Igual ese año crecimos más o menos 2x, pero el crecimiento hubiera sido mucho mayor sin la pandemia, ¿no? Entonces también entró esa financiación en un buen momento porque nos dio el empujón para que 2021 volviéramos a crecer 2x y siguiéramos por ese buen camino. Yo no esperaba que primero la campaña se cerrara tan rápido, que fueron lo que les digo, como 40 minutos, noviembre de 2020. Entonces todo el equipo, yo me acuerdo que nos conectamos a ver, toda la empresa, que éramos como 20 personas, a ver cómo aumentaba el número del recaudo en la pantalla de ascenso. Entonces le damos refrescar y refrescar hasta que se acabó y obviamente fue un momento muy bonito porque toda la empresa como que vio el reconocimiento que le daban. Fueron 71 personas, 71 inversionistas invirtiendo en la empresa, muchos incluso también personas empleados de la empresa. Entonces eso fue muy, muy chévere para nosotros, muy rápido y muy inesperado por lo que tú dices, en medio de la pandemia, 71 personas poniéndole plata a una empresa para que siga creciendo y desarrolle mercado. Qué maravilla, Nicolás. Y es que recibir el dinero cuando uno más lo necesita lo hace todavía más valioso. Así que este tipo de vehículos que es totalmente flexible y obviamente distinto a los canales tradicionales, pues abre esa oportunidad para los empresarios. Así que, pues qué buenas experiencias, tanto Juan David como Nicolás, de eso. Yo quisiera dar la palabra a Melissa, porque tanto Juan David como Nicolás mencionaron que gracias a Melissa todo fue fácil. Yo quería ponerle la cara a Melissa para que Melissa le hable a nuestros usuarios y a los oyentes que están aquí conectados y nos cuente cómo le llegan las empresas y cómo es ese proceso de aproximación tuyo a las empresas y de las empresas pues a ti y a las demás personas del equipo. Naturalmente, pues Melissa ya tenemos claro que es la cara visible de Ascenso, pero ¿cómo es ese proceso, Melissa, para que le cuentes a los oyentes que son empresarios y que quieren de pronto considerar acercarse a Ascenso? Bueno, Juan Pablo, pues muchísimas gracias por ese reconocimiento y también pues a Nicolás y a Juan David por ese reconocimiento que me hacen. La verdad, desde el momento cero en el que yo vine a conocer Ascenso, porque yo trabajaba antes en otra área diferente de la bolsa, cuando conocí Ascenso me conecté profundamente con el propósito de esta plataforma, que era el poder construir país, el poder conectarse con ese propósito de que nuestros empresarios pudieran financiarse, tener una alternativa de financiación y que el mercado de capitales funcionara también no solo para las grandes compañías, sino para las pymes y startups de nuestro país, que pues es un problema visible la falta de acceso a financiación. Entonces, lo primero fue que me conecté profundamente con el propósito que tiene esta plataforma de darle acceso a los empresarios y también poder democratizar la inversión y que muchísimas más personas pudieran ser parte de todo esto. Y cuando empecé pues, mi trabajo como comercial en Ascenso, me sentaba a oír las historias de los empresarios, me sentaba a oír lo que me estaban contando y sentía tanta pasión por lo que hacían, porque también me contagiaban con su pasión, me contagiaban con sus historias y yo desde Ascenso decía, no sé cómo voy a hacer
con Nicolás me acuerdo perfecto que no cumplía las ventas en el momento que hablamos, pero yo le dije, tranquilo, que algo se nos va a ocurrir y vamos a darle tiempo al tiempo y vamos a volver a hablar y vamos a hacer realidad la financiación en Ascenso. Y me acuerdo que con Juan David y con el equipo de Baobab me causó mucha pasión, uno, porque le apuestan al turismo local, a lo que estamos haciendo en Colombia del turismo local, y también me impactaba mucho la recursividad que tuvieron en la pandemia porque el sector turismo pues fue muy afectado durante la pandemia. Entonces, pues desde Ascenso, lo que nosotros hacemos desde el área comercial, la verdad es que no podemos evitar contagiarnos de la pasión con la que cuentan la historia los empresarios y siempre los acompañamos en todo su proceso. Súper, es más que todo muy consultivo porque al ser este un producto tan innovador y tan disruptivo, queremos que el servicio sea súper consultivo y que ellos siempre sientan que tienen todas las herramientas para tomar una decisión informada, acertada y adecuada pues en el momento de la financiación y que no sea una transaccionalidad de una relación un poco más fría, sino poderles brindar todas las herramientas consultivas y que así pues puedan acceder al mercado de valores a través de nuestra plataforma Ascenso. Entonces pues no tengo más que agradecimiento porque la verdad son los empresarios los que nos contagian de pasión y los que nos contagian de decir queremos que salgan adelante y queremos que desde nuestra plataforma lo logren. Entonces eso es como el proceso que venimos a ofrecer en Ascenso, mucha pasión, mucha energía, eh, mucha eficacia, tratamos de ser muy eficaces también al ritmo de los empresarios y sobre todo también un proceso siempre muy acompañado, muy consultivo para que tengan todas las herramientas de conocimiento y tomen su mejor decisión de financiación, que a la larga también pues puedan no solo financiarse y que sea una vitrina comercial y que también tengan total visibilidad y que crezcan no solamente a nivel financiero, sino también que se puedan conectar con una comunidad, que lleguen a muchas más personas y lo más importante, que tanto que yo como conocí la historia de mis empresarios, porque les digo que son mis empresarios, que todos conozcan la historia que ellos tienen por contar. Melissa, para los empresarios que están oyéndonos, ¿cómo hago para contactar a Ascenso? O sea, ¿cuál es el canal? ¿Nos das tu celular? ¿Hay una ventana en la página web? ¿Qué hay que hacer para que Ascenso me considere para una financiación? Bueno, lo primero, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ascenso, recuerden que cambiamos la S por un 2 porque creemos que se necesitan 2 para crecer y en nuestra plataforma los conectamos. Adicionalmente, nos pueden conectar en nuestro correo www.ascenso.comercial@bbc.com.co, BBC Bolsa de Valores de Colombia.com.co, y tenemos un número corporativo para todos esos empresarios que están buscando una alternativa de financiación súper disruptiva e innovadora. Nuestra línea es el 301-538-3411. Gracias, Melissa. Juan David, Pues, cuando llegaste a Ascenso, ¿tenías claro que ibas a poder levantar 1.500 millones? ¿Fue que dijiste? ¿1.500 millones de pesos? ¿Cómo fue ese proceso de fijar el monto? No, fue súper, fue una decisión, yo creo que fue donde más nos demoramos y Melissa nos decía, bueno, pero pongámosle un número. Obviamente pues había un proceso de nosotros tratar de entender cuáles eran las necesidades que necesitábamos para nuestro plan de crecimiento. Después fue también, pues destacó lo que dice Melissa, ¿no? Entre ella y el equipo de finanzas nos aconsejaron un rango de montos asociadas a nuestras finanzas, asociadas a lo que nosotros les habíamos expresado como nuestras necesidades, y definimos el número de 1.500. Lo considerábamos ambicioso, pero pues nuestras finanzas y nuestro modelo de negocio creo que estaba muy bien respaldado. Nos demoramos un poquito, nosotros salimos a campaña, me parece que un miércoles y el sábado había elecciones, entonces ese pues seguramente era un tema que nos quitaba un poquito de protagonismo en nuestros medios, en la atención de las personas, pero pues nunca vimos que se detuvo nuestra campaña, subía todos los días y la verdad fueron 8 días y medio. Me acuerdo que cuando ya estábamos en los últimos 50 millones, nadie trabajaba, lo teníamos acá en el televisor proyectando pues para poder celebrar cuando ya llegásemos a los 1.500 y pues son recursos súper valiosos. Con eso hemos logrado contratar a
casi 12 personas entre nuestro equipo comercial y equipo de tecnología, que son nuestras dos grandes apuestas pues, para este crecimiento que les comentaba, todo este tiempo respaldado por el equipo, contándonos qué iniciativas teníamos, qué alternativas había y la verdad, por más de que fue un proceso un poquito largo, nunca dejamos de sentir ese respaldo del equipo de Ascenso. 1.500 millones de pesos, a mí me suena que es buena plata para cualquier negocio en etapa joven en Colombia, así que pues qué bueno que ese tipo de montos son viables para empresarios juiciosos y comprometidos como ustedes y que hacen las cosas bien. Yo quería preguntarle a Nicolás, aquí han hablado tanto Melissa como Juan David como Nicolás de las campañas, pero pues yo llego nuevo como empresario a esta conversación y yo lo que necesito es plata y a mí ¿por qué me hablan de campañas? ¿Qué quiere decir una campaña, Nicolás, y qué tan retador fue o no convertir tu conversación de lo que necesitabas y lo que querías financiar en este concepto de una campaña? Es muy interesante porque tienes razón, ya para nosotros es súper natural el término campaña, pero campaña es, no sé si lo defino bien en términos de Ascenso, pero es el proceso pues, de preparación de lo que le vamos a ofrecer a los inversionistas en Ascenso, que eso es como la preparación de la campaña. Cuando la campaña abre, ya es cuando los inversionistas pueden ingresar a la plataforma de Ascenso y invertir efectivamente en las empresas. Entonces, una campaña es como todo ese proceso desde que se prepara, se lanza y se cierra, que es cuando ya se logra la meta. Ese es el proceso completo de la campaña. Fue un poquito extraño porque, primero para mí era la primera experiencia nuevamente financiando de cualquier forma. Entonces, nosotros somos una empresa que se mueve mucho en redes sociales y a partir de ese tema de la campaña, entonces teníamos también un componente de mercadeo, no toca promocionar la campaña. Cuando la campaña salga, toca salir a mostrarla en redes sociales. En eso el equipo de Ascenso es muy bueno, entonces se envía un correo antes de que la campaña se vaya a abrir a todos los inversionistas. Luego, cuando la campaña abre, se manda otro correo. Tienen como su base ahí de contactos donde nos promocionan la empresa. Entonces, ese es el componente extra que mencionaba que es muy importante. Y es que si uno va a un banco, una fintech, uno simplemente recibe la plata y listo. Pero ese tema de la campaña también da una fuerza a nivel de mercadeo y de posicionamiento de marca importante, porque entonces desde el mismo Ascenso, la bolsa nos promocionan en esa vitrina que tienen en Ascenso, y eso nos da ese valor agregado del financiamiento. Para nosotros fue una experiencia muy interesante, muy bonita. No esperábamos lograr tanto, incluso después en la bolsa sacar un comunicado mencionando lo rápido que ha sido la campaña. Entonces, fue en general muy bueno porque da otro valor agregado más allá de la parte financiera. Súper, Nicolás, gracias. No sé, Lina, si tú quieres explicarnos cuál es el concepto de una campaña en este mundo del crowdfunding o de la financiación colaborativa, para que todos nuestros seguidores entiendan el concepto de campaña, que ya lo explicó Nicolás, pero la versión desde Ascenso. Sí, Juan Pablo, gracias. Pues nosotros desde la plataforma lo que buscamos cuando abrimos una campaña es exponer esta búsqueda de recursos que tiene una empresa a través de nuestra plataforma. Digamos que nosotros lo denominamos una campaña, pero al final del día es lo más similar a una emisión de mercado de capitales, donde en un momento, bajo, digamos, una hora o un día específico que se publica en nuestra plataforma, se abre el recaudo de los recursos a través de la plataforma. Todo esto enmarcado en poderle decir a los inversionistas a través de la plataforma cuánto dinero estoy buscando, para qué lo voy a usar y en qué condiciones lo voy a devolver. Es decir, brindarle toda la información a los inversionistas para que estos tengan la posibilidad de tomar una decisión informada de inversión. Eso básicamente es lo que es una campaña a través de Ascenso. Nosotros digamos que enfatizamos muchísimo en que aquí el protagonista es el empresario. Y para nosotros es súper importante que entendamos que como dice Nicolás, pues es súper bueno que las empresas tengan redes sociales y que muevan también en su propia comunidad, porque el financiamiento colaborativo al final se mueve a través de las redes que tiene tanto pues la plataforma como las empresas. Entonces, ese mover
esa búsqueda de recursos a través de los distintos canales que tienen las compañías y que tenemos desde la bolsa, pues hace que una campaña sea muy, muy exitosa. Entonces, buscamos es que sean ustedes los empresarios, los protagonistas de esta historia y que tengan la capacidad de esta vitrina que nosotros ponemos, de exponer esa necesidad de recurso, y nosotros pues lo que hacemos es, digamos que estar detrás del telón, pero siendo ustedes los protagonistas de la búsqueda del capital. Gracias, Lina. Bueno, quisiera una última pregunta para Juan David y Nicolás, y es ¿qué mensaje le dan a los otros empresarios? ¿Qué les quieren compartir o qué invitación le quieren hacer a los demás empresarios de este país en torno a este tema de financiación? Juan David, arranca tú. No, o sea, creo que mi mensaje es dos. Pues el primero es importante estudiar todas las alternativas. Creo que en los últimos años hemos visto como Venture Capital en Latinoamérica y en Colombia en particular ha tenido un auge, y creo que es una gran fuente de financiación para ciertos empresarios, especialmente aquellos pues, que están pensando el proyecto desde una muy temprana edad. Sin embargo, pues creo que innovaciones como Ascenso abren las posibilidades para que otros empresarios que están comenzando y quizás tienen un perfil de crecimiento diferente o que quizás ya tienen unos niveles de rentabilidad interesantes, se puedan financiar en condiciones mucho más favorables. Entonces creo que el primero es, pues, mi primer consejo sería al momento de buscar alternativas de financiación, hay que estudiar todas las posibilidades para poder tomar la decisión informada que sea pues de mayor beneficio para los accionistas. Y la segunda es nada, pues que hay que aprovechar, de igual como seguramente están soñando en grandes, esos proyectos y esas ideas que tienen ellos, ustedes como emprendedores, pues hay que aprovechar oportunidades que presentan otras empresas como Ascenso, pues para poder cumplir estos sueños. Entonces, pues nada, adelante con mucha fuerza y por favor, pues consideren Ascenso. Gracias, Juan David. Nicolás, ¿algún mensaje? Sí, claro que sí. En nuestro caso, nosotros empezamos con nuestra primera campaña de Ascenso sin mucha expectativa, pero creo que uno de los principales valores agregados que tiene Ascenso comparativamente con otras opciones de financiamiento es lo que he hablado varias veces del tema de la exposición y la marca que es Ascenso. Entonces, hay una anécdota muy interesante, y es que una vez llegó un cliente, que nosotros somos una empresa B2B con tickets por lo general altos. Una vez un cliente nos contrató. Después de que nos había contratado, hablé con él y le pregunté dónde nos había conocido, y me dijo, es que yo invertí en su campaña de Ascenso. Entonces, eso fue para mí pues muy inesperado, ¿no? Porque yo esperaría o no hubiera esperado que dentro de los inversionistas que teníamos había una empresa que no nos conocía, nos conoció por Ascenso, invirtió y después se volvió cliente. Entonces, eso es súper interesante. Incluso en la segunda campaña también me dijeron que habían vuelto a invertir más. Entonces, Eso se llamaría un círculo virtuoso, Nicolás. sí, total. Entonces, ese valor agregado de la exposición me parece fundamental porque ningún banco lo va a dar. Y más allá del capital que uno reciba cuando está arrancando, emprendiendo, pues esa exposición para generar más negocio y crecer la empresa, pues es fundamental. Entonces, para mí, ese valor agregado es muy, muy interesante. Y el segundo punto, que creo que es el principal en cuanto a financiación, es que comparativamente en nuestro caso, cuando hicimos el ejercicio la primera y la segunda vez, las condiciones financieras que podíamos obtener en Ascenso eran mucho más favorables que las que podíamos conseguir en un banco. Y no solo en la tasa, también lo que mencionaba Juan David en términos de periodo de gracia, plazo de pago a capital, que si es trimestral o si es mensual. Hay muchas opciones y mucha flexibilidad que se pueden dar manteniendo que la campaña sea atractiva para los inversionistas. Entonces, hay muchas variables con las que se puede jugar para que la empresa se pueda ver favorecida, sea por tener más caja o por tener más caja en un periodo de tiempo o por tener una mejor tasa o todo combinado, que fue nuestro caso en la última campaña. Entonces, hay muchos beneficios que se desprenden de eso y me parece que hay que calcularlos y hay que tenerlos en cuenta a la hora de buscar una financiación. En nuestra segunda campaña, nosotros tuvimos, pues nuestra segunda campaña fue 300 millones
5 veces menos que la campaña de Juan David, pero ahí hubo 250 inversionistas. Y me sigo sorprendiendo con gente que nos escribe interesado, clientes que invirtieron en esa campaña. Entonces, la exposición que da la plataforma es muy, muy buena. Y también la marca, el apoyo que le da a los empresarios es muy bueno. Entonces, destaco eso. Y es una financiación que es mucho mejor que entregar equity, que para una empresa hoy en día, pues, especialmente para las startups, salen a buscar inversión por equity muy temprano y pues uno puede terminar entregando una gran parte de la empresa al inicio. Entonces, estas plataformas y esas opciones de financiamiento por crowdfunding como Ascenso justamente permite que el empresario tenga mayor beneficio y mayor control sobre su empresa financiándose a un costo más bajo, que eso no es posible en banca tradicional, como fue en nuestro caso y muchos otros casos. Entonces creo que es un gana-gana por todo lado. Me parece fantástico y espero, ojalá sí se pueda hacer tercera campaña. Claro que sí, aquí estamos listos para recibirlos a ustedes dos y a todos los que ya han confiado en Ascenso. Y para cerrar, al igual que ustedes que son emprendedores ambiciosos, nosotros tenemos la meta de multiplicarnos por 10. No voy a decirle el horizonte de tiempo, pero en un plazo relativamente corto. Tenemos 125, 130 empresas en este momento y queremos llegar a cerca de 1.500 muy pronto. Entonces, la idea aquí es cómo aceleramos el impacto de Ascenso en el ecosistema de emprendimiento en Colombia y pues corran la voz, tanto ustedes, Juan David y Nicolás, como todos los oyentes, corran la voz que aquí estamos ávidos de empresarios y emprendedores que tengan ambiciones y grandes sueños para su empresa y para Colombia. Te devuelvo la palabra, Jaime y John. No sé cómo quieren proseguir. No, muchísimas gracias a ustedes, a Nicolás, a Juan David, uno por compartir su historia. Yo creo que esto es muy valioso tanto para los nuevos empresarios, para las personas que le están escuchando, como también para los medios de comunicación que a veces no conocen el detalle de estas historias, de ver el poder que tienen los empresarios colombianos y que tiene la juventud. Y yo ahí eso les digo de verdad, me siento muy, muy honrado de estar detrás de estos proyectos porque hacerlos visibles a ustedes es hacer patria, es hacer empleo, es construir país. Muchas gracias de verdad. John, despide. Sí, no, yo para finalizar y siguiendo un poco las palabras que se han mencionado, tenemos una serie de canales que, a través de los cuales mostramos toda esta, digamos, esta magia y pues creo que lo mencionaba muy bien Nicolás y Juan David, pues son nuestros empresarios los protagonistas y allí queremos exponer toda esta bonita realidad. Entonces los invitamos para que nos sigan, para que entren en la página de Ascenso, como decías tú, Melissa, hemos cambiado la S por el 2, porque creemos que para crecer se necesitan 2. Y esta es la magia de lo que hace Ascenso. Entonces, súper bienvenidos. Y adicional a eso, estamos creando diferentes dinámicas. Prontamente conocerán algo que hemos llamado la tardeada Ascenso, que en este sentido son espacios de colaboración en donde ya estamos pasando a un siguiente nivel, producto de todo el tema de la pandemia. Ahora, volviéndonos a ver, pues queremos reunirnos, toda nuestra comunidad, tanto inversionistas como empresarios, aliados, medios de comunicación, todos quienes quieran conocer lo que está detrás de Ascenso, pues súper bienvenidos, irán conociendo más en detalle, como os decía, a través de nuestras redes. Entonces, no, a todos muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias a Juan Pablo Lina, a Nicolás y a Juan David por acompañarnos y bueno, creo que hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Chao. Chao, mil gracias.